Buenas noches, señores estudiantes. Necesito pedirles un favor antes de continuar. En la clase que tuve anteriormente me dijeron, bueno, me di cuenta hasta después que no se oía. ¿Serían tan amables de mandarme un mensaje, un correo para saber que ustedes me están oyendo? Porque estuve hablando media hora sin saber que no estaban escuchando. Entonces no quiero cometer el mismo error con ustedes. Si fueran tan amables. Prefiero esperarme un poquito y confirmar por el medio, además de que hay Sancus, por medio de un correo que ustedes me están oyendo, porque si no de nada sirve. Si solo solo me van a ver, bueno, y las diapositivas, entonces no vale la pena. Por favor. O alguien que me diga que sí se oye, solo eso necesito. Recuérdense que uno de los problemas que hemos tenido ha sido que nos han quitado el chat, pero yo realmente necesito saber si están oyendo. Un mensajito, con uno que me diga que sí se oye es suficiente para mí. Porque una vez empiece a dar clase, lamentablemente yo no sé cómo pararlo. O no sé si me están oyendo, por favor. Si no, pues me arriesgo y nos vamos con lo que esté. Bueno, esperemos que sí. Y si no, pues ni modo. Bueno, empecemos con la clase, pongo la grabación. Espero que se escuche. Yo realmente estoy tratando de ver si alguno de ustedes puede, pero si no, pues ni modo. Bueno, esperamos que me escuchen entonces. No recibí ninguna confirmación. No sé si alguien estará ahí. No puedo oírlos porque nos quitaron el audio. Entonces, esperemos que por lo menos se pueda oír. Si no, pues ni modo. Ah, gracias. Con eso es suficiente. Entonces empiezo a grabar, porque eso no tienen los de primer ingreso, pobres. Señores estudiantes, buenas noches. Mi nombre es Carla Ortiz. Nos encontramos en el curso de Derecho de Mercantil 3 y nos corresponde la semana número 11 y estamos hablando del contrato de fianza y el contrato de reafianzamiento. Bueno, no sé si están llamando de la universidad últimamente. Bueno, si están llamando, mala suerte, que para eso estaría el audio. Entonces, señores, empecemos con la clase. Nos encontramos entonces con el contrato de fianza. Por favor, quienes tienen la oportunidad o han tenido la oportunidad de descargar Ley de la Actividad Aseguradora, Decreto 25-2010. Con esa vamos a empezar porque se va a mezclar tanto el contrato de seguro como el contrato de fianza. ¿Por qué todo este asunto, este relajo? Porque esa ley vino a cambiar lo establecido dentro del Código de Comercio. Entonces, dentro de la ley de la actividad la ley de la actividad aseguradora, vamos a encontrar que el contrato de fianza se le llama también caución, seguro de caución. En cambio, en el derecho mercantil, en el Código de Comercio, establece nada más como fianza. Entonces, la idea es establecer tanto para uno y para el otro y que puedan llevar el control de ambas leyes. Esa sería una. Y la otra, que bueno, de una vez, aunque me imagino que la mayoría de ustedes ya lo sabe, porque eso se maneja de esa forma, para el miércoles 14 de octubre tienen su examen
su segundo parcial. Por favor, tener eso en cuenta. Su segundo parcial les corresponde el miércoles 14 de octubre. Es decir, la otra semana no tenemos clase, solo van a tener examen. Seguimos entonces. Y, bueno, esto no lo necesitan, pero igual lo vamos a tomar. Artículo 2100, Código Civil. ¿Por qué? El contrato de fianza no solamente es un contrato, no es un contrato completamente mercantil, sino que lo comparte civil. Su origen como un derecho común, el contrato de fianza era originalmente de carácter civil. Entonces, 2100, por el contrato de fianza, una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra. Ahora, la siguiente sí es una de carácter mercantil. Es aquel en el que una fianzadora se compromete a responder de las obligaciones de otra persona, conforme las normas y tarifas que dicta la Superintendencia de Bancos. Retomando entonces, contrato de fianza puede ser tanto civil como mercantil. ¿Cuál va a ser una de sus diferencias? Primero, el contrato de fianza civil es entre dos particulares. Dice, como decía el anterior presidente, puede ser papá, puede ser mamá, puede ser un amigo, puede ser un hermano, puede ser la esposa, un hijo. Entonces, es el contrato de fianza civil. Puede ser también una persona jurídica, pero no la van a dejar realmente. Entonces, ¿cómo funciona el contrato de fianza mercantil? La primera diferencia. Va a ser un comerciante en el ejercicio de su profesión o en el ejercicio de su actividad mercantil. Entonces, si estamos hablando de una afianzadora, es porque se dedica a eso, a dar contratos de fianza, mediante una ventaja económica. Esa va a ser la diferencia entre una fianza mercantil y una fianza civil. La otra, las fianzas civiles pueden ser ya sea persona jurídica, pongámosle que fuera una asociación que le está otorgando la fianza a uno de sus asociados, podría ser una fundación a uno de sus socios. En cambio, el contrato de fianza mercantil, por lo menos en Guatemala, solo es entre la fianzadora tiene que ser por fuerza una persona jurídica y no cualquier persona jurídica, que lo vamos a ver más adelante. Persona individual en mercantil, no se puede. Entonces, antes de meternos más allá, también tenemos que saber qué es una garantía. ¿Por qué? Porque es la situación, para eso sirve la fianza. Recuérdense que es un contrato de garantía. Entonces, ¿qué es una garantía? Bien o título de propiedad que asegura el cumplimiento de una obligación. Es el respaldo por el cual una persona, al solicitar un crédito o un préstamo, asegura el cumplimiento de los pagos. Como pueden notar acá, sí hay audio. Aquí, ya me lo terminaron con dos que me lo confirmaran, suficiente. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí de la garantía? Primero, la garantía estamos diciendo que es un bien, en el mejor de los casos, o si no es un bien, es un título de propiedad, que prácticamente sería lo mismo. Al solicitar un crédito o préstamo, asegura el cumplimiento de los pagos o de la obligación en sí, porque podrían no haber pagos, pero sí la creación de una obligación. Entonces, las instituciones financieras, que se trata todo esto en mercantil, analizan las garantías que presenta el solicitante para protegerse contra riesgos y pérdidas, permitiendo así el flujo más eficiente del crédito. En carácter civil, lo estamos haciendo para el cumplimiento de una obligación. Pongámosle que existe un accidente y para hacerle el pago, que existe una situación de pensión alimenticia, que existe el cumplimiento, por ejemplo, de liquidación de bienes, un préstamo. Entonces, hasta ahí terminamos con eso. Para los dos lados, es decir, civil y mercantil, existen dos tipos de garantía, las reales y las personales. Las garantías reales consisten en bienes muebles e inmuebles u otros activos. Podría ser, por ejemplo,
acciones, podrían ser bonos, podría ser una marca, esos son otros activos. Entonces, garantías reales, la prendaria. Actualmente, más en materia civil, bueno, en las dos, se le llama garantía mobiliaria. Se deja un bien o una prenda en garantía de pago. Llámese joyas, vehículos, aparatos eléctricos, computadoras, todo lo que sea mueble. Esta operación también se lleva a cabo en casas de empeño. Una cadena, últimamente lo que llegan a dejar teléfonos. Ahora, la hipotecaria, se deja en garantía un bien inmueble. Pasemos de las garantías reales, inmueble, que podría ser, por ejemplo, también un derecho de usufructo, también podría ser una casa, una parcela, un apartamento, propiedad horizontal. Ahora, garantías personales, que de esto se trata la fianza. Consiste en avales y fianzas que obtiene el deudor. Ojo, el aval, recuérdense que como mercantil lo encontramos en la figura de los títulos de crédito. Las fianzas no, las fianzas las encontramos en otras operaciones. El aval puede ser un familiar o un amigo que tenga solvencia económica para responder. Normalmente, si fuera, por ejemplo, en familia, el juez califica el aval y dice, sí, esta persona tiene medios para que si el deudor no cumple, en este caso, el alimentante, no cumple con su obligación de pasar la pensión alimenticia, se le cobra a la mamá, al amigo, al hermano o quien haya dado la garantía. Esa es una garantía personal, el fiador. Ahora, fianzas directamente como un contrato con una persona individual, en el caso civil, o persona jurídica, civil y mercantil. Entonces, garantías personales va a ser, yo vengo y te voy a respaldar en caso de que no cumplas. Garantías reales. Si no cumples, aquí está mi teléfono. Si no cumples, aquí está el testimonio de mi casa. Esas son garantías reales. Esto es lo real. ¿Cuál es la garantía personal? La persona en sí. Por eso se llama fiador. Contrato de fianza mercantil. Ahora sí, tirémonos a nuestro lado. Del artículo 1024 al 1038 y la ley de la actividad aseguradora, decreto 10-2010, 25-2010, sí. La fianza es un convenio por el cual una persona jurídica se hace responsable de los actos de otra frente a un tercero, de manera que la persona o empresa que se constituye responsable se llama fiador, que va a ser la fianzadora. En el caso de la ley, no del código, de la ley, se le llama aseguradora. Al solicitante o contratista se le denomina fiado o asegurado, y a la persona protegida en el convenio, ahí sí, se llama beneficiario. Ahora, remontémonos más todavía. Es una obligación subsidiaria. Es si no se cumple la obligación, entramos a cumplirla. Constituida para asegurar el cumplimiento de otra principal. ¿Cuál podría ser? El pago de una fianza, el pago de una obligación por el trabajo, que yo estoy haciendo una construcción, que yo, el libramiento, por ejemplo. Entonces, todas esas son fianzas. Que me contrató el Estado, pero mi finiquito es insuficiente, además de que es obligatorio. Entonces, ¿cómo hago para hacer el cumplimiento? Una fianza. La finalidad, aquí lo establece todo, garantizar o asegurar la satisfacción de un crédito, préstamo, u obligación, contra peligros de insolvencia, porque me quedé sin dinero, o incumplimiento. No fui a trabajar, hubo una huelga, hubo alguna situación, esa es la fianza, que puede ser en forma total o parcial del deudor. Características. Es consensual, bilateral, típico o nominado, de adhesión, oneroso, accesorio, tracto sucesivo y contrato de garantía. Bueno, empecemos entonces, que sería la parte más fácil, por el consensual. Las dos partes, es decir, el asegurado o fiado, el fiador, asegurador,
Deben conocer y aceptar expresamente las condiciones del contrato. Es decir, le va a entregar a uno una póliza donde dice, yo me garantizo y todo. Bueno, entonces ahí estamos con la póliza. Cada persona tiene su original, tiene su copia, tiene su duplicado, o como le quieran decir, o tiene sus dos originales, porque pueden firmar en original ambos, y dicen, bueno, cada quien sabe a qué se mete. Bilateral. El contrato, bilateral o sinalagmático. El contrato contiene obligaciones para cada una de las partes. Yo tengo que cumplir tarararara. Yo tengo que cumplir tarararara. Pero si tiene obligaciones, también tiene derechos. Bueno, como realicé esto, exijo esto. Como yo hice esto, exijo esto. Entonces, tiene obligaciones y derechos recíprocos. Típico o nominado. Aunque, si estamos hablando del reafianzamiento, es de carácter más internacional que nacional. Entonces, ahí sí viene modalidades de tipo atípico, pero el seguro de caución o la fianza para nosotros es típico o nominado. ¿Por qué? Código de comercio, que por cierto este es código civil, código de comercio o la ley de la actividad aseguradora. Entonces, si tenemos legislación que lo regule. De adición o preredactado. Bueno, estamos diciendo que nadie va a venir y les va a decir, bueno, vamos donde el notario, vamos donde el alcalde, vamos a donde tengamos que, o entre nosotros, y hagamos nuestro contrato. No, el contrato ya viene preredactado, es decir, solo se llena. Accesorio, perdón, oneroso. Estamos hablando que tiene ventajas, el importe de pagos por la prima del seguro de caución o de la fianza, se tiene que hacer un pago. Ojo, este pago o estos pagos que se hagan dependiendo de la situación, no va a estar basado en, bueno, así como el seguro, que es una prima que se va a mantener, sino que es un porcentaje de la cantidad que se le va a compensar al beneficiario. Mil disculpas, pero es que no pude matar los zancuditos temprano. Bueno, es accesorio cuando tienen por objeto el cumplimiento de una obligación. ¿Cuál es la obligación? Construir esta carretera, asesorar en el ministerio tal, prestar mis servicios como funcionario en tal cosa. Esa es la obligación principal. ¿Cuál es la obligación accesoria? La póliza donde dice que si incumplo, usted paga. Entonces, esta póliza llamada contrato de fianza o contrato de caución es de carácter accesorio. Tracto sucesivo, también denominado de ejecución sucesiva. ¿Cómo funciona ahí? Pongámosle, yo hice un solo pago porque voy a realizar una actividad, hice un solo pago, pongámosle un 3% del total de lo que voy a ganar o lo que sea. Lo cierto es que hice un pago. Hasta ahí podría decir que sé que es una ejecución única, pero no voy a cumplir esto en un día. Entonces yo vengo, empiezo a trabajar o a realizar mis funciones o lo que sea. Entonces viene un día, viene otro día, porque ¿de qué sirve que yo tenga una fianza si lo voy a hacer en el mismo momento? O sea, el tracto único es porque viene, se entrega, viene la contraprestación. Ese es tracto único. Tracto sucesivo es, muy bien, ¿cuánto es de la póliza? ¿De cuánto estamos hablando? 100,000 quetzales. Ah, bueno, la póliza va a ser al tanto por ciento, esto es lo que tiene que pagar. ¿Cuántos pagos? Solo en uno. Ah, muy bien, entonces extiéndeme la póliza, aquí está mi pago. Pero lo sucesivo va a ser porque tengo que hacer lo que tenga que hacer en varias fases. Por eso lo sucesivo. Ahora, contrato de garantía. ¿Por qué? Porque respalda el cumplimiento de una persona o entidad para el cumplimiento de la obligación. Entonces, por eso nos encontramos de esa forma. Como pueden notar entonces, existen aquí diferencias. Pero antes de proseguir, que se me había olvidado, pasemos al artículo 109
de la ley o del decreto 25-2010, ley de la actividad aseguradora. Artículo 109, del contrato de fianza y del reafianzamiento. Para la aplicación de la presente ley, deberá entenderse y aplicarse en lo dispuesto en el decreto número 2-70 del Congreso de la República, Código de Comercio. Capítulo 12, lo que estamos viendo, título segundo, donde nos encontramos, artículo del 124 al, perdón, del 1024 al 1038. Es decir, todo lo referente a la fianza y al reafianzamiento. A los términos siguientes: fianza como seguro de caución, afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro. ¿Por qué? Cuestiones de carácter internacional que a nosotros directamente nos afecta y que tenemos que de alguna forma cumplir. Ahora, si nos vamos hasta arriba de regreso de la ley, vamos a encontrar el artículo primero, ley de actividad aseguradora. ¡Ay! Lo siento, muchos zancuditos. La presente ley tiene por objeto regular lo relativo a la constitución, organización, función, actividades, operaciones y funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de las aseguradoras o reaseguradoras, así como el registro y control de los intermediarios de seguros, entiéndase seguros como seguro de caución o, en este caso, y reaseguros, fianzas y reafianzamientos, y de los ajustadores independientes de seguros, fianzas que operen en el país. Denominación. Para los efectos de la presente ley, los términos aseguradora y reaseguradora incluyen a las aseguradoras o reaseguradoras nacionales. Es decir, si tomamos el 109, esta ley, presente ley, los términos de afianzadora y reafianzadora incluyen las afianzadoras y reafianzadoras nacionales. Sí, es de locos. Así como las sucursales de las aseguradoras o reaseguradoras extranjeras autorizadas para operar en el país. Ay, así que, ni modo, vamos a tener que ocupar las dos situaciones. Bueno, sigamos entonces. Teniendo esto ya arreglado, pasemos entonces a los elementos. ¿Por qué? Porque el fiador es la fianzadora o aseguradora. El fiado es el deudor de la obligación garantizada, ahí sí no cambia, o el asegurado, y el beneficiario, el acreedor del fiador. Hasta ahí estamos bien. El real va a ser la prima o precio de la fianza, la suma a entregar, y el formal, el escrito o póliza. Ya no, aquí ya no. Entonces, desmembremos cada uno de los elementos. Bueno, el fiador es una persona jurídica, porque es una persona jurídica. Si ustedes, sí, vamos a saltar otra vez. Si ustedes toman el artículo 17 de la ley de la actividad aseguradora, vamos a encontrar la siguiente situación. El artículo 16 habla del capital social. El capital social de las aseguradoras o reaseguradoras nacionales estará representado y dividido por acciones. ¿Cuáles son las sociedades que tienen acción? Bueno, 6 sociedades tenemos. La colectiva, la comandita simple, la comandita por acciones, la responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad de emprendimiento. Ahí todo está bonito. De estas 6, ¿cuáles tienen acciones? La sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad de emprendimiento. Bueno, si estamos hablando, por ejemplo, artículo 17, literal C, para operar en forma exclusiva el seguro de caución, entiéndase fianza, el capital mínimo debe ser de 3 millones de quetzales. Hasta ahí, todo iría bien.
Ahora, si hablamos de la sociedad en comandita por acciones, recuérdense la clase de socios que hay, que están los comanditados y los comanditarios. Bueno, los comanditarios no tienen ningún problema hasta el límite de sus acciones. Pero ¿qué pasa con los comanditados? Bueno, los comanditados en este caso estamos diciendo que van a actuar en forma subsidiaria, solidaria, y eso no les va a funcionar. Entonces, si nos vamos al artículo 195, nos vamos a encontrar que la sociedad en comandita por acciones es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, si no tiene uno, paga el otro, ilimitada con todos los bienes que tengan, y solidaria, si no tiene uno, paga por todos o todos pagan por uno. Entonces, nadie va a querer estar por 3 millones. Entonces, quitemos la sociedad en comandita por acciones. Vámonos a la sociedad de, ¿cómo se llama esta sociedad? A la sociedad de emprendimiento. Las sociedades de emprendimiento tienen una situación especial. En el caso de las sociedades por emprendimiento, primero que puede ser una persona. Ahí no hay ningún problema. Ahora, si estamos hablando de las sociedades, de cómo va a funcionar, estamos diciendo que la sociedad de emprendimiento tiene que tener un límite de su capital social. Si llega a pasar mensualmente, tiene que cambiar de sociedad. Por ejemplo, 1040, sociedad de emprendimiento. Segundo párrafo. Los ingresos totales anuales de una sociedad de emprendimiento no podrán rebasar de los 5 millones de quetzales. En caso de rebasar el monto respectivo, la sociedad deberá transformarse en otro régimen societario o figura mercantil. Si estamos diciendo que para que una sociedad trabaje en forma exclusiva, un seguro de caución tiene que tener 3 millones de quetzales de capital como mínimo. Ahora, si tiene 3 millones, ¿cuánto podría generar de ganancias al año? Entonces su capital tendría que mantenerse fluctuación y esa fluctuación no se permite. Si nos pasamos a la literal E del artículo 17, del código, perdón, de la ley de la actividad aseguradora, nos vamos a encontrar. Para operar exclusivamente en reaseguro, entiéndase, reafianzamiento, 26 millones de quetzales. Para operar en todos los ramos, 13 millones de quetzales. No me van a decir que con una inversión de 13 millones de quetzales van a sacar menos de 5 millones al año. No podría aguantar con tanta pérdida o tanta ganancia. Bueno, aguantar tal vez la ganancia, sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos queda? Solo la sociedad anónima. Hasta ahí estaríamos bien. Pero para que funcione una sociedad en carácter financiero o con operaciones bursátiles o bancarias, tiene que tener, si estamos hablando de una cantidad mayor, en este caso de los 5,000 quetzales o de los 3,000 quetzales, nos vamos a encontrar con una sociedad anónima especial. Entonces, regresando de nuevo al punto, nos vamos a encontrar que el fiador es una afianzadora o aseguradora, es una sociedad anónima. Porque si no, no podría trabajar con ella. Ahora, el fiado puede ser una persona individual o puede ser una persona jurídica. Ahí sí no es problema. Recuérdense que es el deudor de la obligación garantizada. Ahora, el beneficiario puede ser tanto individual como puede ser jurídica. Puede ser una persona civil o puede ser una persona de carácter mercantil. Ahí no hay ningún problema. Tampoco en el fiado, pero el fiador sí, persona jurídica, mercantil y sociedad anónima. Elementos reales. Si estamos hablando de los elementos reales, sí,
Beneficiario ya lo pasamos. Entonces, elementos reales. La prima o el precio de la fianza, es decir, la retribución económica o precio del seguro de caución o de fianza, que no va a ser por tablas, por cuánto tiempo, sino va a estar establecido en un porcentaje. Por ejemplo, el contrato que voy a celebrar es de 1 millón, entonces su fianza es el equivalente al tanto por ciento. Esto es lo que tiene que usted que pagarnos. Bueno, yo vengo y se los pago. La suma a entregar. Todo depende del incumplimiento de la obligación. Esta es otra diferencia con la fianza. ¿Por qué? De la fianza con el seguro. Porque en el seguro, para que paguen la suma, es decir, el beneficio, tiene que llevarse a cabo el siniestro. Por ejemplo, si yo aseguro mi casa contra un incendio, que ese sería el riesgo, el fuego, si se quema mi casa o se destruye mi casa, depende del tipo de seguro que tenga, entonces, si se cumple el siniestro, me pagan. La fianza es una obligación de no hacer, o el cumplimiento, o de incumplimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía que realizar cierta obra y no la hice, entonces sí se entrega la suma al beneficiario. Si pueden dar, una es de hacer y la otra es de no hacer. Si yo incumplo mi obligación, entonces pagan la fianza. Si yo cumplo con mi obligación, no se paga. En el seguro, si se cumple el siniestro, paga. Si no se cumple, no paga. ¿Se dan cuenta? Esa es otra situación. Ahora, los elementos formales vamos a encontrar la póliza. Y al final de cuentas, ¿qué es la póliza? Un documento preredactado que va a establecer derechos y obligaciones de cada uno de los contratantes. Es decir, el fiado y el fiador, o la aseguradora y el asegurado. Ojo, asegurado, pero desde el punto de vista de caución. Pasemos entonces a las clases de contratos de fianza. Vamos a encontrar dos. Por el tipo de contrato y atendiendo a las obligaciones y personas que se garantizan. Por el tipo de contrato, civiles y mercantiles. Aquí no hay para perderse. Civiles, obviamente, no las vamos a tocar. Esos quedan fuera. Entonces nos vamos a ocupar solo en las fianzas mercantiles. Ahora, en la siguiente clase es atendiendo a las obligaciones y personas que se garantizan. Aquí sí, nos vamos a pasar directamente, a las clases de contrato de fianza mercantil. Eso sí, atendiendo a las obligaciones y personas que se garantizan. Vamos a encontrar la clase A, la clase B, la clase C y la clase PA. La clase A de fidelidad, la clase B judiciales y la clase C administrativas ante gobierno y la clase PA administrativas ante particulares. Sí, es un poco raro que no se llame AP, pero así está. Retomando nuestro código de comercio, nos vamos entonces de regreso al artículo antes de pasar a otra cosa y nos vamos al contrato de fianza. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar algunas de las situaciones y solo se puede con ley en mano. Pasemos entonces al 1024, aplicabilidad del contrato de fianza. Las disposiciones de este capítulo, es decir, capítulo 12, se aplicarán a las fianzas que otorguen las afianzadoras autorizadas de conformidad con la ley. Artículo 1028. Clase A de fidelidad. Fianza de conducta. Si se otorga una fianza para responder de la conducta de una persona, el beneficiario podrá exigir el pago cuando pruebe, por cualquier medio, sin que se necesite declaración judicial, que el fiado ha incurrido en el acto o la omisión prevista en el contrato. Clase A de fidelidad. El pago de daños patrimoniales que pueda causar los empleados en contra del patrono o empresa. Estas pólizas son las que amparan y protegen al beneficiario por las pérdidas que pudiera sufrir por actos deshonestos de sus empleados o
servidores, fidelidad, conducta. Y hay subtipos. A1, que es la individual, que se refiere solo a una persona, por ejemplo, yo. Cédula de grupo selecto, que se refiere a que somos 5. Abierta de fidelidad. Bueno, este es un poco diferente, pero se incluye ambas situaciones. Vámonos entonces a judiciales. Obligaciones o actos de un procedimiento judicial o derivado de resoluciones judiciales. Esta es la que normalmente, perdón, ya pasó la moto. Esa es la que normalmente se encuentra. Juzgados de familia, juzgados de trabajo, juzgados penales, juzgados civiles. Acá directamente solo ocupan 3. ¿Por qué civiles? Recuérdense que aunque suene un poco tosco y no se vea desde el punto de vista legislativo o de la legislación, los civiles van a incorporar también a familia. Entonces, generalmente utilizadas para conmutar, evitar ir a la cárcel o el depósito de dinero dentro de un juzgado, según la disposición de la materia. B1 civiles, B2 penales, B3 ante autoridades de trabajo. Civiles incluyen ahí las de familia, por ejemplo, que yo tenga algún daño y perjuicio, entonces una fianza. La penal, ya sea porque yo tenga que salir de la cárcel para no ir a la cárcel, o un arreglo que haga con la contraparte. Ante autoridades de trabajo, generalmente para el pago de salarios atrasados, vencidos, a eso se refiere. La clase C, administrativas ante el gobierno. Garantizan cualquier obligación válida, legal y de contenido económico, celebrada entre instituciones del gobierno y particulares. Sostenimiento de una oferta, cumplimiento de un contrato, conservación de obras, cumplimiento de pedidos, anticipos, exigidas por la ley y garantías de interés fiscal. Las exigidas por la ley son más amplias. Por ejemplo, estamos hablando de licencias, por ejemplo, de talas de árboles. Entonces, por algunos ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Economía y todo lo demás, a veces se exigen fianzas específicas y esas son las exigidas por la ley, de acuerdo a la ley de la materia. Las garantías de interés fiscal es más que todo para cumplimiento si no se tuviera el dinero en ese momento. Entonces, posteriormente se garantiza el pago al hacer la venta o subasta de los bienes relictos. Clase PA, administrativas ante particulares. Garantizan cualquier obligación válida, legal y de contenido económico, pero celebradas entre particulares. Ya no es, disculpando la expresión, yo, Estado, yo, municipalidad, yo, X, yo, Inguat. Ahora va a ser yo, sociedad A con sociedad B. Yo, sociedad A, mercantil, pongámosle, con sociedad C, fundación, por ejemplo. Entonces, cumplimiento de contrato. Podría ser que yo necesite en mi edificio de 25 niveles ascensores, tanto panorámicos como internos, como de transporte de personal, como de transporte de cosas. Y contrato ascensores del Valle, por ejemplo, sociedad anónima. Perfecto, entonces hagámoslo, pero mire, ¿cómo sé que lo va a cumplir? Hagamos una fianza. Perfecto. Un contrato de seguro de caución, cumplimiento de contrato. Anticipos, mire esto para conservación de obras. Mire, por ejemplo, lo del libramiento. Cumplimiento de pedidos. Yo involucro, pero ¿cómo estoy seguro que sí me va a recibir fianza? Arrendamientos. Edificios grandes, por ejemplo. Es un edificio de 25 niveles y me van a tomar, por ejemplo, 2 niveles. Mercadería en consignación, ya sea depósitos mercantiles, que viene en tránsito, lo cierto es que es en consignación. Y lo último, créditos. Ahora sí, pasemos a la póliza. Como les dije, documento preredactado. ¿Por qué preredactado? Bueno, no nos vamos a sentar a discutir cómo está, sino simplemente me van a decir, mire, aquí está el contrato, pongámosle este que es el más seguro, aquí está el contrato, firme aquí,
aquí, aquí y acá. La auténtica la hacemos después. Ah, bye, redactado. Pero no solo es de que venga la aseguradora, o en este caso la afianzadora, y diga, bueno, ¿qué le ponemos? Pongámosle esto. Ay, pero también esto. No, también entra la superintendencia de bancos. ¿Por qué? Viene, se presenta un formato del seguro de caución o de fianza, se lleva ante la superintendencia, ellos revisan que cumple con todas las garantías de la ley, lo aprueban y lo regresan. Ah, pero yo quiero ampliar esto porque hay unas cláusulas. Bueno, entonces se amplía el contrato, se manda a la superintendencia, ellos lo aprueban y ¡pum! Ya está aprobada la ampliación. Hay que quitarle superintendencia, hay que ponerle superintendencia. Hay nueva clase de fianza, superintendencia. Y recuerden que la superintendencia va de la mano con la Junta Monetaria, sería el principal, y con la IBE, que sería la superintendencia de verificación. También tienen mucho que ver las tres, aunque la figura principal acá sería la superintendencia y la Junta Monetaria. 1025, Código de Comercio. La fianza será constar en póliza que contendrá el lugar y fecha de su emisión, como cualquier contrato, los nombres y domicilios de la afianzadora y del fiado, cuestiones legales de notificación, la designación del beneficiario. La fianza se hace para el cumplimiento de una obligación. El cumplimiento de la obligación, o en este caso incumplimiento, no va a ser, no se le va, por ejemplo, siempre va a haber un beneficiario y que va a ser una persona distinta al fiador y al fiado. La mención de las obligaciones garantizadas y el monto de las circunstancias de la garantía. Ya se dijo la clase. La firma de la afianzadora, la cual podrá ser autógrafo, si es de puño y letra, por uno de los representantes o de los auxiliares del comerciante, o sustituirse por la impresión o reproducción. ¿Cómo así? Miren cada billete. En cada billete ustedes van a encontrar la firma del presidente de la Junta Monetaria y son dos firmas las que se necesitan del Banco de Guatemala. No se va a poner el presidente, bueno, señores, vénganse acá, tráiganse un poco de suero, unos pañales desechables, quédense sentaditos acá y empiezan. No salen hasta que hayan terminado de firmar todos los billetes. Entonces vienen y se hacen mediante un estampado. Entonces, a eso se refiere. Igual acá, podrían ser unas 50,000 pólizas y solo es de venir, la llenan y aquí está. Solo se les coloca una clave para decir si se aprobó. Entonces, poniéndolo desde este punto de vista, por eso es que puede sustituirse por impresión o reproducción. 1026. A falta de póliza, la fianza se probará por la confesión de la afianzadora o por cualquier otro medio si hubiera un principio de prueba escrito. Como ustedes ya están en procesal civil, han visto los medios de prueba, si no estoy mal, 129, Código Procesal Civil y Mercantil. Dentro de estos está la declaración de las partes. Ahora bien, existe una serie de medios de prueba. Medios de prueba son los que la ley establece que pueden utilizarse para probar algo. Ahí sí, como dicen, para establecer lo que yo dije, aquí está la prueba. Miren, me va a dar malaria, aquí está el zancudito muerto. Y encima de todo con medias de esas rayaditas para que vean que es de los buenos. Bueno, entonces, ¿qué viene? Ese es un medio de prueba. Entonces, ¿cuál sería mi declaración de las partes? Estamos hablando que prueba científica, la prueba de sangre donde dice que sí me dio malaria, o chikungunya, o lo que tenga ese, o dengue, lo que tenga ese zancudito, o que no me dio porque no estaba infectado, lo que sea. Ahora, si estamos hablando de principio de prueba por escrito, es que no existe ningún documento realmente que ampare que yo lo hice. Pero entonces, ¿dónde viene el principio? Vine, escribí, por ejemplo, o tengo mi aplicación app aquí de alguna afianzadora, lo lleno, ¡fum! Y me mandan un mensajito de vuelta donde dice, ha sido aprobado. Por favor, recoger, o que dice, este comprobante es de carácter electrónico, no tiene, ¿cuál es la palabra que dicen? Valor legal.
solo de pago nada más. Entonces, ¿qué pasa? El mensajito que me mandan, ya sea por internet directamente a mi correo electrónico o por una aplicación app o por medio de WhatsApp, ese es un principio de prueba. ¿Por qué por escrito? Porque yo lo puedo reproducir. O me mandaron una nota antes, cuando venían los pobres carteros en su bicicleta o en su moto que venían, mire, fírmeme aquí. Entonces solo me entregaba, usted ha recibido la póliza, por favor ir a recogerla, o cualquier mensajito. Miren, no lo encontramos, pero ya está su póliza en el banco, por favor recogerla. Ese es un principio de prueba. No nos sirve para decir, yo firmé la póliza, nos sirve para decir, mire, en algún lugar tiene que haber una póliza y la aseguradora la tiene que tener. Exigibilidad de la contragarantía, artículo 1029. Si hablo de menos artículos de 1000, ley de la actividad aseguradora. Si hablo de 1000 en adelante, salvo que diga otra cosa, Código de Comercio. Exigibilidad contra garantía, 1029. La fianzadora solo podrá exigir que el fiado o el contrafiador le aseguren el pago cuando hayan proporcionado datos falsos sobre la solvencia del fiado o contrafiador. Entonces, estamos hablando que puede exigir una garantía real. ¿En qué caso? Ay, es que yo gano como 100,000 quetzales mensuales. ¿En serio? Sí. Y cuando van a ver catedrática de la universidad, no gana esa cantidad. Entonces estamos viendo que proporcioné datos falsos. Se constituyó contra garantía real y el valor de los bienes disminuye de tal manera que fueran insuficientes para cubrir el importe de la obligación garantizada. ¿Qué podría ser real? Mi vehículo, por ejemplo. Pero lamentablemente en la última manejada lo redondeé un poco más de la cuenta. En otras palabras, me pasé llevando otro carro, me pasé llevando un poste, me pasé llevando lo que sea, aunque sea mi bote de basura de ahí de la calle o el poste. Entonces, ¿qué sucede? El vehículo que estaba valorado en tanto, ¡pum!, depreció. O aún, no es lo mismo tener un modelo del año pasado como ahorita que ya están saliendo los 2021. Entonces el valor disminuye. O pongámosle, yo tenía una casa muy bonita en una zona muy bonita. Por ejemplo, yo vivía ahí, así que no lo menosprecio, solamente lo recuerdo con cariño. Yo vivía en la zona 3, en el Gaito. Entonces, ¿qué sucede? Eran casas, pero preciosas algunas de ellas. Habían casas de 2 niveles, 3 niveles, muy elegantes. Pero poco a poco viene y decae. Por ejemplo, hay casas que eran muy simples en la zona 14, de repente, ¡fum!, la cañada está a la vuelta y las casas suben de valor. Entonces nos encontramos en una y otra situación. Entonces, ¿qué sucede ahí? Vienen las circunstancias y hacen que, en este caso no está a la par de la cañada, que el valor del inmueble o del carro, si lo redondeamos de la cuenta, baje. Esa es otra de las situaciones. Si la deuda se hace exigible o se demanda judicialmente el pago, me atrasé. Tenía que entregar el proyecto, tenía que entregar el trabajo, tenía que pagar hace un mes y pongámosle así como las circunstancias actuales. Viene y no la pude pagar este mes. El siguiente mes se me juntó, ya no hay qué hacer. Entonces, ¿qué sucede? Me empiezan a demandar judicialmente. Viene el acreedor y me exige el pago. Entonces, esa es otra circunstancia de exigibilidad de la contragarantía. Cuarto, cuando transcurran 5 años, si la obligación no tiene señalado el plazo de vencimiento o este no deriva de la naturaleza misma. Para los efectos del presente artículo, la fianzadora podrá embargar bienes de sus deudores. Es decir, yo contraté, por ejemplo, con la fianzadora el gato morado. Entonces, ¿qué sucede? Para mí, él es mi acreedor. Yo soy la deudora. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, ¿qué me da? No solo el pago de la prima, sino hay una contragarantía. La mora, esa sí la leen ustedes, que esto es para otra cosa. La no extinción de obligaciones, prórroga y espera les toca a ustedes. Hasta ahí estamos. Situaciones especiales. Ahí sí volvemos a entrar. Capital pagado mínimo inicial 3 millones. Artículo 17,
de la ley de la actividad aseguradora, que ya se leyó. Estamos hablando si solo se dedica a los contratos de fianza o, como ellos le llaman, seguro de caución. Obligación solidaria de la afianzadora. Esta sí, 1027. La afianzadora, 1027 Código de Comercio. La afianzadora se obligará solidariamente y no gozará de los beneficios de orden y de exclusión. Es decir, usted lo hace, si yo no cumplo, ya sea con la deuda, ya sea con el contrato de obra o con lo de no hacer, ustedes paguen. Ay, pero es que hizo, no, solidario, solidario. O lo hace ella, o sea yo, o lo hacen ustedes. Viene el gato morado y empieza a decir, bueno, aquí está el cheque. Obligación solidaria. Extinción del contrato de fianza. Bueno, la principal forma de la obligación de la extinción del contrato de fianza es simple. Cumplan la obligación. Esa sería una. La otra, estamos hablando de la exigibilidad de la contragarantía, que también funciona. Y si no, estamos hablando de cualquier otra situación. Acciones prescribirán en 2 años. Artículo 1037. Las acciones del beneficiario contra la afianzadora y de la de esta contra los contrafiadores y la reafianzadora prescribirán en 2 años. Asuntos litigiosos. Bueno, de los asuntos litigiosos, regresemos primero a la ley. Tengan a la mano, bueno, 1039. Vía procesal. A menos que se estipule lo contrario en este Código de Comercio, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario. ¿Dónde? En los juzgados civiles. Aunque se coloque juzgado de primera instancia o juzgado de paz civil, dependiendo de la cuantía, siempre va a decir ahí en materia mercantil. Estoy hablando del epígrafe. Salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalada específicamente en este código o en otras leyes de naturaleza mercantil. Bueno, vámonos a otras leyes de carácter mercantil. La ley de actividad aseguradora y nos saltamos hasta el artículo 35. Lo estoy buscando. Sí, 35. Asuntos litigiosos. El conocimiento y la resolución de los negocios y cuestiones litigiosas entre los asegurados, fiados, y las aseguradoras, afianzadoras, las aseguradoras y reaseguradoras, reafianzadoras, y entre estas y terceros beneficiarios, corresponde a los tribunales ordinarios competentes o arbitrales. Ordinarios competentes, juzgados civiles, ya sea de paz, ya sea de instancia, o arbitrales, ley de arbitraje, según se pacte en el contrato respectivo. Entonces, como pueden notar, vamos a encontrarnos de que se puede manejar de las dos formas. En el caso de la fianza, cuando ustedes firmen una fianza, tengan cuidado. La reafianzadora sí va a ser arbitral, pero en el caso de la fianza o seguro de caución, tienen que leer, porque está en letras grandes, pero a la hora de la hora solo dicen firme aquí, y uno dice, sí, firme. Entonces, ¿qué va a suceder? Si ustedes no leen, puede ser que diga arbitral, y ellos no cumplen, ustedes no los pueden demandar en un juzgado de civil, tienen que irse a un arbitraje. Por eso les digo, mucho cuidado a la hora de leer. La superintendencia de bancos lo revisa. Lo único que ellos van a hacer es, si la letra está igual, ampliarla. Bueno, ampliarla tal vez no sea la palabra, agrandarla o ponerla en negrita o con un subrayado. Pero fuera de eso, la obligación de ellos termina ahí. La obligación es de la persona cuando dice, arbitral, acuerdo arbitral,
a Tribunal de Arbitraje. Y no lo lee. Traslado de fondos. Ay, esta es otra circunstancia que la vamos a encontrar también dentro del código, perdón, dentro de la ley de la actividad aseguradora. ¿Cuál es este famoso traslado de fondos? Estamos hablando que son aquellas situaciones donde se van a presentar, bueno, más fácil la lectura. Cuando estamos hablando de esto, son aquellas situaciones donde la persona no recibe o no toma en consideración no lo cobra, pongámoslo de esa forma. Viene y no cobra el dinero que le hubiera correspondido. Vámonos al decreto 25, se me olvida, guión 2010, y vámonos al 110 específicamente. Descripción. Los derechos de las aseguradoras o beneficiarios de contratos de seguro prescriben en los plazos establecidos en el Código de Comercio y los valores correspondientes, o sea, 2 años, y los valores correspondientes ingresarán a la cuenta de gobierno de la República, Fondo Común. En otras palabras, no lo recibe cualquier, sino ¡pum!, al Fondo Común. Y ya saben qué sucede cuando se va al Fondo Común. Bueno, teniendo esto, y teniendo un montón de circunstancias acá, pasemos a la otra situación. ¿Cuál es? Derechos y obligaciones de los sujetos del contrato de fianza mercantil. ¿Cuáles son? Simple. Los que establece la póliza, que puede ser del fiador. No, este es de otra cosa. Que puede ser del fiador, que pueden ser del fiado, el pago que tengan que hacer uno, el pago que tenga que hacer otro, los avisos que se tengan que dar, todo depende de cómo se maneje en la póliza. De ahí en adelante es lo que va a funcionar, tanto a su favor como en contra. Ahora, contrato de reafianzamiento, artículo 1033. Por el contrato de reafianzamiento, una afianzadora obliga a pagar a otra en la proporción que se estipule las cantidades que ésta deba cubrir al beneficiario de una fianza. Entonces, nos vamos a encontrar ahí con las situaciones de, bueno, igual que la reaseguradora, bien y puede ser en forma total o en forma parcial. Pueden ser una reafianzadora o pueden ser dos. Vámonos al 1034. La reafianzadora está obligada a proveer de fondos a la afianzadora. ¿Por qué? Yo incumplí este contrato, el beneficiario tiene que cobrarle a mí, pero como yo tengo una fianza, dice, vaya a cobrar la fianza. Entonces viene el beneficiario y va la afianzadora. De ahí que la reafianzadora, si hacen esos contratos, y de ahí que sea de 26 millones de capital como mínimo. Entonces, por el contrato de reafianzamiento, la afianzadora, perdón, la reafianzadora está obligada a proveer de fondos a la afianzadora tan pronto como ésta le comunique que ha sido requerida de pago por el beneficiario de la fianza. Ay, qué feo se leyó. Y que va a proceder a realizarlo. En otras palabras, yo incumplí mi contrato, viene el tercero, ya sea el Estado, ya sea otra sociedad mercantil, ya sea un individual, viene y cobra. Entonces, y requiere, y que va a proceder a realizarlo. La falta de provisión oportuna hará responsable a la afianzadora de los daños y perjuicios que ocasione a la afianzadora. Subrogación, artículo 1035. La reafianzadora que pague a la afianzadora se subrogará en los derechos de ésta contra los fiados y contra fiadores. Pagos. Artículo 1038. Normas supletorias. En lo no previsto de este capítulo se aplicará al reafianzamiento en lo que no se oponga al mismo las normas del contrato del reaseguro.
Es, en otras palabras, del artículo 1020 al artículo 1023. Y de ahí que vengan las divergencias y el contrato, porque aquí específicamente habla 1022. Las divergencias entre el asegurador, entiéndase, afianzador, y el reasegurador, entiéndase, reafianzador, se resolverán por la cláusula de arbitraje que contenga el contrato. Por eso les digo, mucho cuidado. Entre la reafianzadora y la afianzadora no hay problema, ellos se van a arbitraje, pero es su lío. Si ustedes vienen de parte del beneficiario, tienen que, o en este caso son los fiadores, perdón, los fiados, ustedes tienen que revisar el contrato, porque si dice acuerdo de arbitraje, no pueden interponerlo en una situación mercantil a través de juzgados. Bueno, hasta aquí terminaría la clase. Ya con esa, si tenemos algunas preguntas, sería bueno hacerlo ahora porque ya la siguiente semana toca su examen. Y según tengo entendido, entra todavía esta clase. Ojo, se las contesto, pero que no tengan nada que ver con, con estas preguntas. Y sí, tienen que leer la ley de la actividad afianzadora. No, perdón, aseguradora. No es mayor cosa. Lo ideal serían los artículos que les leí, pero siempre hay más de alguna circunstancia que ustedes se podrían leer. Por ejemplo, si estamos hablando de la fianza y de la reafianzamiento, vamos a encontrar varios artículos que lamentablemente tienen de alguna forma que entrar a conocerse. Por ejemplo, si estamos hablando del 114, siempre de la ley de la actividad aseguradora, vamos a encontrar las actividades, operaciones y sujetos a que se refiere la presente ley al tener incidencia impositiva, pago de impuestos, las mismas se regirán por lo dispuesto en las disposiciones tributarias aplicables. También recuérdense que la ley de actividad aseguradora se encuentra con tiene reglamentos a su vez. Tiene reglamentos y estos reglamentos tienen que tomarlos en cuenta. No les estoy pidiendo que lean los reglamentos, pero sí por lo menos la ley sí deberían de tenerla en cuenta junto con el Código de Comercio. Y les vuelvo a repetir que yo lo que necesito acá es que ustedes manejen tanto una ley como la otra. Es interesante cómo a veces llama a la universidad y no me corresponde en este momento. Correcto. Siguiendo entonces con lo mismo, retomo donde me dejaron estos perdidos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Artículo 108. Obviemos esa parte. El contrato de fianza, así en resumidas cuentas, el contrato de fianza que aparece en el Código de Comercio lo vamos a encontrar en la Ley de Actividad Aseguradora como un seguro de caución. Tiene el mismo efecto, se le aplica la misma ley de actividad aseguradora como seguro y como fianza. Si ustedes encuentran específicamente contrato de seguro de caución, automáticamente es fianza. Si le encuentran solo como seguro de vida, no es fianza. Por ejemplo, si tomamos el artículo 3, estamos hablando de ramos de seguros. Seguro de vida de personas y seguro de daños. Ahora, se los leo completo para que vean la diferencia. Ramos de seguros. Para los efectos de la presente ley, me refiero al 25-2010, se consideran como ramos de seguros los siguientes. Seguro de vida o de personas. Son aquellos que de conformidad con las condiciones pactadas
obligan a la aseguradora al pago de una suma de dinero en caso de muerte o de supervivencia del asegurado, cualquiera que sea la modalidad del seguro, incluyendo las rentas vitalicias. Aquí no es fianza. Literal B, seguro de daños. Son aquellos que de conformidad con las condiciones pactadas obligan a la aseguradora al pago de una indemnización por eventos inciertos. ¿Cuál sería el evento incierto que cumpla o que no cumpla? Que causen daños o pérdidas, y los que tienen por objeto proporcionar cobertura al asegurado contra los daños o perjuicios que pudiera causar un tercero. Cuando estamos aquí, es seguro, no es fianza. Se incluyen en este ramo los seguros de accidentes personales, no es fianza, de salud, no es fianza, de hospitalización, no es fianza, y de caución, esa es la fianza. Este último se refiere, ahí sí, a las fianzas mercantiles reguladas en el Código de Comercio y emitidas por aseguradoras autorizadas para operar en el país. Como pueden notar, no dice afianzadoras, dice aseguradoras. Sí, es un dolor de cabeza, pero por eso les van a pagar bien a la hora de ser ya los abogados. Si ustedes se conectan de alguna forma y empiezan a manejar las dos, van a tener opción tanto de una situación, ya sea en la superintendencia, ya sea en la Junta Monetaria, ya sea en la IBE, ya sea en la empresa privada, porque ustedes van a manejar las dos cosas. Tanto como seguro, una asesoría, tanto en seguro de caución como los seguros normales. Recuerden, vuelvo a decirles, seguros de caución son directamente fianza. Si la ley de actividad aseguradora habla de aseguradoras y habla de reaseguradoras, tienen que leerlo completo, porque no todas las aseguradoras son las afianzadoras y no todas las reaseguradoras son las reafianzadoras. Sí, hasta a mí me dolió la cabeza. Tenemos entonces todavía 5 minutos antes de que vuelva a tocar mi teléfono. Si tienen alguna duda, como dicen los del matrimonio, hablen ahora, porque de lo contrario, yo ya no les puedo ayudar. Esta es la última clase y de ahí en adelante que los agarren confesados. ¿No? No, parece que ahí estamos bien. Bueno, entonces, señores, 2 consejos para algo así para sus exámenes. Número 1, si todavía no lo han hecho, traten de empezar a contestar. La universidad no hace exactamente, porque ellos son en esos sentidos, sí les han advertido. Si yo, por ejemplo, les di las 5 preguntas, ellos podrían ponerle otras 5 o intercambiarlas. Lo que sí les digo es, si ustedes no han empezado a contestar los cuestionarios, solo tienen un determinado tiempo. En lo que ustedes buscan en un lado, buscan el otro, se les va el tiempo y ahí terminó su examen hasta donde hayan llegado. Si es así, entonces mejor sean precavidos o previsores y tengan no solo en las preguntas, ojo, las respuestas, sino también el artículo que puedan ustedes consultar. ¿Por qué? Estuve platicando con algunos de ustedes, bueno, chateando, porque esa sería la palabra más técnica, y me dicen, no encontraba yo, la pregunta venía a esto y no la encontraba. ¿Y le colocaste artículo? No. Entonces, por favor, si ustedes empiezan a contestar de una vez, artículo tal, ley tal, ver tal cosa, entonces es más fácil saltar. La otra, ya que sí lo pueden hacer porque estamos hablando que son exámenes, en cada una de sus leyes, por ejemplo, si habla de reaseguro, ver artículo tal. Si habla, por ejemplo, de la fianza, colocarle en algún lado, ¿cuál será la diferencia entre la fianza? Ay, no me recuerdo cuál es el nombre de la fianza civil, ¿en qué artículo está? Bueno, entonces le coloca en un lado artículo tal, código
civil. Entonces les es más fácil a ustedes manejarlo de esa forma. ¿Por qué? Si no, no les va a funcionar. Si ustedes solo están de que, ay, aquí en el código lo encuentro, no es así. A veces ya se han dado cuenta, a veces hay que saltar de un artículo a otro artículo y eso les quita tiempo. Esa es una. Y la otra, hagan crucitas de dedos para que no llueva, porque si llega a llover, viene ahora el próximo huracán, les bota la señal y si ustedes no se comunican rápido con su sede, no van a tener oportunidad para otro examen. Ya se han dado cuenta en el primer parcial cómo les fue. Algunos tuvieron la mala suerte, no es su culpa, son eventualidades, pero no se puede arreglar de otra forma. Así que mis disculpas, pero si ustedes de alguna forma no logran tener todos sus archivos, bueno, no archivos, pongamos, sus respuestas a la mano, les es muy difícil contestarlo en tiempo. No es como que ustedes digan, ah, tal cosa. Y recuérdense de las preguntas, que algunas preguntas podrían dar doble respuesta. Lean quiénes son, no es lo mismo fiado que fiador. Entonces, si se hay una respuesta, por ejemplo, de que el fiado es la persona que se va a encargar de pagar al beneficiario, ahí hay una trampa. Podrían decir, ah, qué pura lata, pero créanme que en las demandas ya en materia judicial, es de esas son esas letritas las que a ustedes les pueden hacer ganar o perder su demanda. Entonces, señores, ya solo nos quedan segunditos. Les deseo buena suerte. Nos vemos dentro de 15 días para la siguiente clase. Así que les deseo muy feliz noche. Nos vemos hasta la otra. Bueno, dentro de 15 días les deseo la mejor de las suertes y por favor, aparentemente no es mayor cosa, pero sí tomen en consideración lo que les he dicho. Todavía tienen 30, tienen 70 puntos a su favor. No los desperdicien.